Hola, tu marca o empresa podría estar aquí. Por una pequeña cantidad, podrías tener un anuncio con nosotros distribuyéndose en todas nuestras plataformas. De esa manera, te estaríamos ayudando a que más personas conozcan de tu marca o empresa y tú nos estarías ayudando a seguir produciendo este podcast. Si te interesa este espacio, escríbenos a info@chamizohub.com. Te dejo el correo en la descripción de este episodio. Gracias. Que le habían otorgado la Cámara de Diputados. Este proceso, según versiones tanto de Jesús, las autoridades anunciaron que joven mexicana y su hijo de 9 meses permanecen en ¿Qué óboles? Bienvenidos nuevamente a Cada Siete. Es un honor para mí contar con una de las escritoras y periodistas más reconocidas de nuestro país, México, y a quien en lo personal admiro demasiado desde que yo era un niño, Elena Poniatowska. Doña Elenita, muchas gracias por aceptar esta invitación a platicar en Cada Siete. No, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de verlo y ver que es simpático. Doña Elenita, ¿cómo ve al México que tenemos en este momento con la pandemia, polarizado por cuestiones políticas y encima con una situación económica complicada para el futuro de todos los mexicanos? Sí, bueno, ha dicho usted los tres problemas más grandes, el de la pandemia, pero yo estoy muy orgullosa, por ejemplo, de la actuación de los hospitales, es decir, de cómo atienden a la gente, de la devoción extraordinaria de médicos y de enfermeras, y todo eso a mí me enorgullece. La espera también de las vacunas y en general la actitud de la gente en la calle, que por donde yo vivo, que es en Chimalistac, en el sur, yo siempre veo gente con su tapabocas y siendo muy cuidadosa, muy respetuosa. Hay un parque que se llama de la Bombilla, donde, si usted recuerda la historia, allí mataron a Álvaro Obregón cuando se llevaba su cucharada de sopa a la boca, y es un lugar donde antes iban los niños a patinar, los jóvenes también. Es un lugar muy agradable, pues también muy propicio para patinar, y ahora no hay absolutamente nadie, y eso también pues habla muy bien de la disciplina, la civilización de nuestro país. Y la polarización, doña Elenita, ¿cómo la ve? Estamos en un México polarizado, sin duda. Sí, yo creo que también hay una polarización, como usted lo dice, pero creo que no es una novedad. Siempre la ha habido en política, que no es el tema que yo he escogido, que no es un tema en el que yo puedo de veras opinar con facilidad y pues dar unas luces. Más bien yo creo que no tengo esa capacidad, pero sí, claro que me interesa la polarización, y como siempre me interesan pues las cosas culturales, y también pues la situación de la gente que no tiene los privilegios que yo sí tengo, puesto que vivo en una colonia, de veras, pues una colonia muy privilegiada, que es Chimalistac. Hace unas horas usted habló en unas entrevistas sobre lo que ha generado el presidente Andrés Manuel López Obrador con sus conferencias de prensa mañaneras. Usted es amiga personal del presidente López Obrador, usted es un emblema de la lucha desde hace muchísimos años, de lo que se ha logrado con este cambio, con esas elecciones de hace unos años. Pero
usted, al igual que mucha gente en México, porque hay que decirlo, está inconforme con que todos los días el presidente se presente en las mañanas en Palacio Nacional a hablar de todos los temas que le pregunten, porque genera, además de polémica, hasta pleitos, digamos, en familias, porque es natural, la política y la religión siempre han generado encontronazos hasta en familias, en hermanos, en papás e hijos. ¿Por qué usted mantiene esta posición, Elenita? Y es admirable que usted lo diga, porque nadie con la autoridad moral como la que tiene usted lo había hecho hasta ahora. Bueno, es que yo creo que los periodistas en general estamos buscando las noticias, la posibilidad de entrevistar a unos y a otros, haciendo nuestro trabajo. Y entonces esta concentración en la mañana de las noticias que da el presidente, toda esta política a partir de un solo hombre o de una sola figura, que es obviamente la primera figura de un país, la más importante puesto que es el presidente, pues también invalida a veces el trabajo de reporteros jóvenes o de gentes que no tienen la posibilidad de acercarse al presidente o a los, por ejemplo, los secretarios de Estado o quizás hasta los gobernadores o la gente más importante de la que puede incidir en la vida política de nuestro país. Ahora, hay una cosa muy cierta, doña Elenita, y es que en estas mañaneras el presidente da por sentado que es su palabra la que cuenta y no se le puede cuestionar, porque la respuesta lógica que él da en algunos casos, y son válidos, es yo tengo otros datos y hasta contradice a sus propios secretarios de Estado en cosas que habían dicho anteriormente. Sorprende de alguna manera a reporteros como a su servidor esta manera tan totalitaria que tiene el presidente para descalificar cualquier argumento. Es decir, él utiliza una especie de sentencia. Si lo digo yo, es porque es así. ¿A usted qué le parece ese tipo de juicios? Mire, yo lo conozco desde la época de Tabasco, desde Enrique González Pedrero y Julieta. Julieta, también González Pedrero, que hizo mucho por los campesinos, por el teatro campesino, trabajó muchísimo allá. Entonces no se puede decir que yo lo vi alguna vez allí, lo que vi era un hombre muy inteligente, un hombre además muy físicamente muy agradable y que hizo la gran marcha para venir a la Ciudad de México. Ese fue el Andrés Manuel que conocí y bueno, conocí muy poco, muy de lejos. Tampoco ahora lo conozco de cerca. Lo apoyé porque me interesó muchísimo su política de primero los pobres, porque creo que su preocupación es totalmente genuina, que es esencial para el país, que su preocupación es también parte de mis preocupaciones y eso fue lo que me hizo. Él vino a buscarme con José María Pérez Gay, que ya murió, Chema, vino a la casa y yo con mucho gusto fui los domingos e incluso viajé alguna vez a Guadalajara y fue un aprendizaje. Usted sabe muy bien que yo no soy política, no soy Claro. nunca, incluso no lo puedo ser de ninguna manera porque yo no nací en México. Alguna vez me ofrecieron ser diputada y yo lo primero que dije, no puedo, yo no nací en México, por lo tanto, además, pues tengo un apellido totalmente polaco, ¿no? Bueno, nací en Francia, pero mis antecedentes son de Polonia. Entonces, era simplemente una actitud hacia mí, hacia él, y una actitud mía hacia él de gran admiración y de gran coincidencia
sobre todo con este lema de primero los pobres. Lo, lo, Pero yo lo, no puedo agarrarme de una frase a la que ahora le ponen una gran importancia de crítica, porque también yo no soy una analista política, soy simplemente alguien que se siente en un país libre y que cree en que todos podemos decir lo que pensamos sin que haya consecuencias que tengan una repercusión como, pues yo estoy un poco, la verdad, azorada, ¿no? usted es testigo, sin embargo, de la lucha periodística, desde esa trinchera reporteril de los medios desde hace décadas, cuando había mucha impunidad, corrupción, el Excelsior de don Julio Scherer, Proceso en la revista en la que trabajo, en su momento el Uno más Uno, el periódico La Jornada, era cuestionar sin cortapisas al poder, hacer las preguntas que la gente no las podía hacer. Le pregunto esto en el sentido de lo que hace ahora el presidente López Obrador. Incluso ha llamado a Proceso un medio conservador porque lo cuestiona o porque no está de acuerdo con él. Creo que usted tiene la autoridad moral como escritora y periodista, Elenita, de decirnos, ¿está usted de acuerdo en estos estigmas que hace el presidente a medios de comunicación que fueron parte de esa lucha por la democracia y que se escuchara otra voz de los mexicanos? Bueno, mire, hubo un gran plantón en el Zócalo durante días. Julio Scherer fue a ver a López Obrador, a entrevistarse con él y permanecieron en la tienda de campaña donde se quedaba López Obrador a dormir. Permanecieron juntos durante mucho tiempo, platicando, bueno, o hablando de cosas muy importantes que yo no escuché porque yo simplemente, como estaba en una tienda de campaña cercana, pues sabía que a Julio Scherer lo saludé, pero usted me hace una pregunta en que quisiera que yo insistiera quizá en mi desacuerdo con López Obrador. Yo no tengo la capacidad política, no es que me quiera presentar como una gente incapaz, pero en general no creo que tengo una capacidad para juzgar a Andrés Manuel López Obrador. Lo que le puedo decir es que la gente en torno mío, por ejemplo Martina, que trabaja conmigo y que me hace el favor de ayudarme, incluso de darme de comer, bueno, ella está totalmente de acuerdo con López Obrador, quiere a López Obrador, cosa que nunca ha sucedido antes, que gente que está en un nivel social, incluso gente que no sabe ni leer ni escribir, siente que López Obrador es su apoyo, es su esperanza, es quien más se ha preocupado por ellos. Claro, también se habló mucho antes del presidente Lázaro Cárdenas, que se detenía debajo de los árboles, reconocía a cada campesino, incluso recordaba su nombre. Entonces sí me interesa y sí me llama la atención y sí me emociona un presidente que toma en cuenta a la gente. Ahora, un presidente, usted quisiera que yo le hablara de un presidente que no acepta la crítica, que dice solo mi voz es la que cuenta. No creo que sea una definición de Andrés Manuel López Obrador, porque es finalmente un hombre que tiene acceso, que tuvo acceso a través de Carlos Pellicer, pues a través del acceso a la belleza de la poesía, a la belleza de la poesía de la naturaleza, a la belleza de la poesía de su propio estado, que es Tabasco. Entonces creo que hay una parte de él mismo escribe libros de historia. Yo no soy juez, no sé hasta qué grado sean buenos y malos, y espero que eso no se me tome a mal.
Creo que nosotros lo que debemos perder en México es pensar que si criticamos al presidente o si criticamos actos de la presidencia o actos de gobierno, pues somos malos mexicanos o somos personas que estamos dispuestos a hacerle daño a nuestro país. Y yo creo que este no es el caso. Yo creo que el derecho a la crítica es un derecho que todos tenemos que defender, usted y yo como periodistas, y que todos y que merecemos el respeto a nuestra disidencia, y que la disidencia es importante. ¿Qué haríamos? ¿Qué hace un país o qué hace un ser humano con una voz única que no admite ninguna objeción? Sí, y espero que no me lo tome a que estoy tratando de ponerla en contra de López Obrador. Ese no es mi objetivo, Elenita. Simplemente me parece que una voz como la suya es importante para entender las cosas. Hay mucha gente, y usted lo sabe, que la quiere y la admira. Y por eso la necesidad de escuchar qué usted opina. Porque también, así como la señora que colabora con usted, en mi familia, la de muchas gentes que conozco, están muy contentos, pero no del todo de acuerdo, porque fue una lucha de mucho tiempo, hay muertos, hay desaparecidos, en fin. Pero también hay contradicciones, eso no, nadie es perfecto. Y hay una de las cosas que no se entienden, es por ejemplo el salvar a Manuel Bartlett Díaz y tenerlo ahora como una figura en su gabinete después del daño que nos hizo con ese fraude electoral, en el cual yo era un joven y recuerdo que cuando nos enteramos de eso fue como una bofetada con una mano gigante a todos los mexicanos. Y ahora, extrañamente, el presidente López Obrador lo defiende a capa y espada. Lo mismo algunos empresarios que entiendo, hay intereses en los gobiernos. Es muy distinto hablar desde fuera que estar dentro. Pero a esas contradicciones me refiero, Elenita. Por ejemplo, en el caso del general Salvador Cienfuegos. Todos sabemos el abuso que han cometido el ejército en derechos humanos y que pueden estar embarrados en narcocorrupción. Pero exonerar abiertamente a alguien a quien en algún momento incluso el presidente López Obrador puso bajo la lupa, suena a contradicción, Elenita. No sé usted cómo lo vea. No, yo concuerdo, tampoco yo lo entiendo. Ahora también le puedo decir que desconozco los elementos. Estoy de acuerdo, no entiendo por qué está Bartlett en este gobierno y tampoco entiendo lo de Cienfuegos. Para mí son enigmas que yo soy una lectora de los periódicos, de algunos programas también, de televisión, en fin, trato de mantenerme informada y también al igual que usted y al igual que supongo que muchas otras personas, me pregunto pues qué hace Bartlett allá adentro si antes estuvo con Salinas y con otros gobiernos y qué hace también, qué pasó con Cienfuegos, que no son cosas pues que tienen que ver con la política y con lazos secretos que seguramente o compromisos políticos que se adquieren con anterioridad o favores que se tienen que pagar que de las cuales yo no tengo ningún conocimiento y que para mí siempre serán un misterio. Ahora, hay otro tema importante para los mexicanos, que es la relación con Estados Unidos, los migrantes, las remesas. En Estados Unidos hay un promedio de 13 millones de inmigrantes indocumentados, es lo que dicen las autoridades estadounidenses. Ajá. Usted sabe perfectamente cómo estigmatizó y trató de criminalizar Donald Trump durante su presidencia a los inmigrantes y por ende a los mexicanos, a quienes cuando ni siquiera era candidato oficial nos llamó violadores, narcotraficantes, criminales y de todo. Sorprendió sobre todo a la comunidad migrante en Estados Unidos que veían a Trump como pues digamos su ejecutor, alguien que los quería sacar de Estados Unidos
el que el presidente López Obrador fuera a la Casa Blanca en julio del año pasado y dijera además, le dijera a Trump personalmente que defendía a los mexicanos y lo comparó con George Washington, cuando en su libro Oye Trump lo había comparado con Hitler. ¿Qué le parece a usted ese sentimiento? ¿Qué efecto puede tener en los migrantes mexicanos que son héroes cuando envían su dinerito a nuestro país? Pero cuando los tocan intereses políticos, pues no hay que meternos para no enojar, en ese momento, hacer enojar a Donald Trump. Bueno, coincido totalmente con usted en que los migrantes, por ejemplo, hay en ciudades completas de México, partes completas de México viven de las remesas de los migrantes. Yo considero que la actuación de los migrantes en Estados Unidos y llamar y recordar a su país que finalmente no los supo cuidar y los obligó en cierta forma a huir para poder seguir viviendo, para poder comer, pues considero al igual que usted que han sido heroicos, que son personajes de la vida de México y además importantes porque nunca dejan de ser mexicanos, conservan a los valores de México, una lealtad súper extraordinaria. Pero yo no le puedo analizar, no le puedo opinar sobre la actitud política de López Obrador hacia Trump, porque al igual que usted, me parece muy sorpresiva, muy no te, un poco que te lastima que él quiera llevarla, bueno, él quiere finalmente, lo que decimos en México es llevar la fiesta en paz, ¿no? ¿Qué opinión? Pero llevar la fiesta, somos un país mucho menos poderoso de los Estados Unidos y somos un país al lado del país que en el mundo es considerado un gigante, ¿no? Que es el que quizá decida el destino del mundo, ¿no? Incluso más que Rusia, que está tan lejos y tan cubierto de nieve. Pero nosotros, pues, que nosotros tenemos que tener una buena relación con él. Finalmente, es muy difícil que somos, ¿no? ¿Cómo vamos a aventar la piedra? Una, ¿Quiénes una, van a pagar? ¿Quiénes van a pagar? Pues son siempre los mexicanos que tienen las condiciones de vida más difíciles. una última pregunta, doña Lenita, que se nos acaba el tiempo en cada 7, y tiene que ver también con Estados Unidos. Y yo sé, esto ya no es política exterior, siempre quisiera ver su punto de vista al respecto, usted como escritora, como periodista y como observadora desde México. Mañana empieza el gobierno de Joe Biden, un gobierno demócrata. Se acaba el de Donald Trump, al que muchos llaman pesadilla, sobre todo para los migrantes. Claro. Joe Biden ya anunció que su primer acto como titular del Poder Ejecutivo es enviar al Congreso, a su Congreso, un proyecto de reforma migratoria integral. Va a tratar de regularizar el estatus de residencia y de trabajo de unos 11 millones de inmigrantes indocumentados, en la mayoría mexicanos. Que eso de entrada me parece ya un gesto positivo para México y para los mexicanos. Claro. No obstante, si hacemos la comparación, yo quisiera saber cómo ve usted esta acción de Biden y cómo vio lo que ya se acabó, que fue la presidencia de Trump. Yo, al igual que usted, yo recuerdo los adjetivos, la denigración, se dedicó a denigrar a México y me parece que Biden es un gesto de amistad, de respeto, de afecto, que es importante tomar en cuenta y que es muy importante también agradecer. Y espero, de veras, espero que el gobierno de México lo comprenda
y así lo atienda. Tengo un primo, mi segundo apellido es Amor. Mi primo se llama Bernardo Sepúlveda Amor. Fue secretario de Relaciones durante muchos años y después estuvo allá en La Haya, en la Corte de La Haya. Y creo que él estaría totalmente de acuerdo con la pregunta que usted hace, que la reacción de México tiene que ser una reacción de respeto absoluto. Claro que nosotros, pues sí, somos personas respetuosas, yo creo, y también de gusto por esta actitud, y una actitud que no la tuvo Trump hacia México. No, jamás se le hubiera ocurrido al principio de su bueno, no es sexenio. Su presidencia de 4 años. De su presidencia no se le habría ocurrido. Lo primero que hacer es atender a México como lo está haciendo Biden. Muchísimas gracias, doña Lenita, por estos minutos que nos regaló para Cada Siete. Nos ilustran mucho. La queremos, la leemos. Y de verdad, muchas gracias. Y a todos los que nos ven en nuestras plataformas y nos siguen en Cada Siete, muchísimas gracias. Ahora el llamado a todos, a los criminales y a los políticos, devuélvanos al México que nos arrebataron. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Gracias.